Hola, hola. Este es el auxiliar 11, donde vamos a ver grupos, anillos y cuerpos. La idea es que después de ver este auxiliar, ustedes sepan trabajar con grupos y con los resultados asociados a los grupos. Y además de otros conceptos que están en el contexto de los anillos y los cuerpos. ¿Ya? Entonces, partamos con la pregunta uno. La pregunta uno tiene por objetivo probar el teorema de Cayley, que es lo que escribí acá. Entonces, el teorema de Cayley dice que todo grupo es isomorfo a un subgrupo del grupo de permutaciones. Ya. ¿Qué es lo que está pasando acá? Quizá recordar un poco de vocabulario. Entonces, recuerden que ser isomorfo significa que existe una función entre mi estructura, que en este caso va a ser un grupo, y va a llegar a otra estructura, que ya vamos a especificar, una función que en realidad es un isomorfismo, es decir, biyectiva y que respeta la operación de las estructuras. Em, Se denota así, se denota G asterisco igual con esta cola de chancho a la otra. ¿Ya? Lo otro, que es una permutación es simplemente una función biyectiva de un conjunto en sí mismo. Entonces, una función f, quizá le pongo otra letra, g de un conjunto A en A biyectiva. No es nada más que eso. Y se le dice permutación porque cuando A es un conjunto finito, esto se interpreta como un reordenamiento de los elementos de A. Y bueno, el grupo de permutaciones sería decir la estructura conformada por las permutaciones de un conjunto en sí mismo con la composición de funciones. ¿Ok? Y esto se puede probar que es un grupo. No es difícil probarlo, esto es un grupo. Y bueno, el teorema, ¿qué es lo que dice finalmente? Dice que si tengo G, un grupo, G estrella, un grupo, entonces esto va a ser isomorfo a una estructura S de funciones con la composición, donde S con la composición es subgrupo de las permutaciones, subgrupo del grupo de permutaciones. Eh, Esto. Un hecho que igual es sorprendente, eh, un teorema importante, por lo demás, y que se puede probar con las herramientas de este curso. Así que eso es lo que vamos a mostrar ahora. Entonces, eso sería el contexto de la pregunta. Y para probar el teorema vamos a tomar los siguientes elementos. Entonces vamos a decir que G estrella es un grupo y para cada elemento en el grupo vamos a definir una función f sub a de G en G como esta operación de acá. Entonces, para cada elemento A en el grupo hay una función f sub a, que lo que le hace a X es precisamente multiplicar X por la izquierda por el elemento A, ¿ya? Multiplicación por la izquierda. Y finalmente vamos a definir el conjunto S como todas las funciones f sub a con A en el grupo. Entonces esos son los elementos con los que vamos a trabajar.
Y partamos con la parte A, que dice lo siguiente. Por demostrar que para cualquier A en G, la función f sub A es biyectiva. Así que vayamos rápidamente con la inyectividad primero. Entonces, aquí hacemos el típico procedimiento. Entonces, vamos a tomar dos elementos en G, tales que f sub A de X es igual a f sub A de Y. Bueno, esto significa que A estrella X es igual a estrella Y, por definición de la función f sub A. ¿De acuerdo? Y bueno, ahora nos gustaría concluir que X es igual a Y. Lo primero que hay que pensar acá es que el elemento A que está acá multiplicando lo queremos cancelar. Bueno, cuando estamos trabajando, por ejemplo, en los números reales, con la multiplicación, esto es claro, porque simplemente simplificamos. Pero ahora estamos en una estructura más general, donde no necesariamente estas cosas son números, así que tenemos que ser un poco más cuidadosos al justificar esto. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Entonces, primero nos gustaría simplificar el A, y para eso necesitamos un inverso. Entonces, lo primero que vamos a escribir es lo siguiente. Entonces, como G estrella es grupo, entonces el elemento que queremos simplificar, que en este caso es A, va a poseer inverso, porque en un grupo todo elemento posee inverso para la operación. Entonces, como G estrella es grupo, A posee inverso A la menos 1 en G para la multiplicación estrella, asterisco. Que de nuevo, no sé cuál será, es una LSI, es lo único que sé, que hace a G estrella en grupo. Entonces, como posee inverso, entonces ahora operando la igualdad anterior por, aquí voy a anotar algo importante, eh, por a la menos 1, pero aquí importa el lado por el cual yo opero. Por ejemplo, no puedo operar por la derecha de esta ecuación, porque no tengo conmutatividad, no estoy haciendo esa hipótesis. Entonces, aquí cuando no hay conmutatividad, es relevante el lado por el cual tú operas el elemento. Entonces, acá vemos que es apropiado operar por la izquierda, ya que el A está multiplicando por la izquierda. Entonces dice, operando la igualdad anterior por A a la menos 1 por la izquierda, ¿ya? Ya que no lo puedo hacer en cualquier orden, no hay conmutatividad, lo vuelvo a repetir. Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos que, bueno, a la menos 1 por A por X. Esto va a ser igual a la menos 1 por A por I. ¿Ya? Entonces, de esto se deduce esto operando por la izquierda, por A a la menos 1. Y ahora simplemente queda operar. Entonces, esto es equivalente. Ahora yo quiero juntar el A a la menos 1 con el A, porque yo sé que eso me va a dar el neutro. Entonces, para eso yo puedo ocupar la asociatividad
escribir esto, ¿cierto? Y aquí ocupé la asociatividad, ya que en un grupo la operación siempre es asociativa. Y bueno, ahora simplemente notamos que esta multiplicación es e por x, ¿cierto? A la menos uno por el a es el neutro, y esto a la derecha es e por y, y esto finalmente me dice que x es igual a y, porque el neutro no le hace nada a nadie, así que e por x, e por y es y, he llegado a la conclusión que yo quería obtener. Entonces, por lo tanto, f sub a es inyectiva. Vamos con la sobreyectividad, ¿ya? Sí. Entonces tenemos que, em, bueno, ahora para la sobreyectividad tomamos un elemento en el codominio y le vamos a encontrar una preimagen. Entonces, sea un y en G y encontremos x en G tal que f sub a de x sea igual a y. Ya pongámosle solo por notación un x sub 0 para distinguirlo. Y aquí hay que pensar en lo siguiente. Eh, esta igualdad, que es la que yo quiero que se satisfaga, es lo mismo que decir, por definición de f sub a, decir que a estrella x sub 0 es igual a y. Y esto de acá es una ecuación donde la incógnita sería mi x sub 0. Entonces, para proponer el x sub 0, en realidad vamos a tener que resolver esta ecuación. Y para eso vamos a ocupar el inverso, multiplicar por la izquierda y vamos a obtener una solución. ¿Ya? Y esa solución hay que verificar que satisface lo que queremos. Es medio redundante, pero el esquema formalmente sería proponer el x sub 0 y después verificar que se satisface esta condición de acá. Así que pensando en la solución de esta ecuación, pensando en esta ecuación ahora, vamos a proponer el x sub 0. Entonces, notamos que, bueno, cuando yo defino x sub 0 igual a, y aquí ustedes piensan en la solución de la ecuación, a la menos uno por y, ¿cierto? Vamos a tener que, en primer lugar, tenemos que 1, este x sub 0 pertenece a G, lo cual es lo primero que requerimos, ¿cierto? Pues esto es LCI, ¿cierto? Y además, bueno, el a la menos uno y el y pertenecen a G. Y segundo, vamos a tener que f sub a de x0, esto sería a operado con a la menos uno, ¿cierto? Perdón, quizá un paso antes. Esto es a por x sub 0, pero ahora mi x sub 0, eso es precisamente como yo lo definí, a la menos uno por y. Y ahora de nuevo puedo asociar de una manera distinta, ¿cierto? Pero este a por a la menos uno es simplemente el neutro,
por Y, que esto es simplemente Y. Aquí ocupé la asociatividad, ¿cierto? Entonces, como el Y era arbitrario, hemos demostrado que cualquier Y posee una preimagen. Entonces, por lo tanto, f sub a es sobreyectiva. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, eh, otro por lo tanto, f sub a es biyectiva, que es lo que queríamos demostrar. ¿Ya? Pero consideren el hecho de que el desarrollo acá tiene un poco más de cuidados entre medio porque la estructura G estrella es muy general. En realidad ustedes no saben qué elementos viven ahí. Pueden ser funciones, números, matrices, etcétera. Y la operación estrella tampoco sabemos qué es lo que es. Solamente podemos ocupar sus propiedades de manera abstracta. Así que eso, vamos con la parte B. Entonces ahora vamos a probar que cuando yo hago la estructura S con la composición, esto me queda una estructura algebraica y que más aún es un grupo. Bueno, ¿qué era S? S es lo que está acá. Recuerden esto, es la colección de todas las funciones f sub a. Bueno, entonces vamos con esto. Entonces, partamos probando qué es estructura algebraica. Para probar que esto es estructura algebraica, en realidad hay que demostrar que la composición es LCI acá. Entonces, vamos a tomar dos funciones en S y vamos a demostrar que su composición es un elemento de S también. Entonces, sean, digamos, f sub a, f sub b en S, ¿cierto? Acá el a y el b son elementos de G. Y ahora queremos demostrar, por demostrar que f sub a compuesto con f sub b es un elemento de S. Y noten que por definición un elemento de S es un f sub algo, donde el algo vive en G. Entonces vamos a querer demostrar que esto es igual a un f sub c para algún c en G. Y ese c, bueno, quizás lo encontremos de manera explícita, quizás no, depende del ejercicio, pero eso es lo que queremos demostrar. Entonces tratemos de ver qué es lo que sucede. Entonces, primero, bueno, notar que eh, la composición f sub a con f sub b, digamos, está bien definida. ¿Por qué? Porque el codominio de f sub b, es decir, la primera que está acá, coincide, quizá lo escribo aquí abajo, con el dominio de f sub a, ambos son g en realidad, ¿cierto? Y además, bueno, la función composición f sub a con f sub b termina siendo una función de g en g. Así que, en cuanto al dominio y al recorrido, o perdón, el codominio, estamos bien. Veamos ahora qué es lo que tratemos de descifrar qué función es f sub a compuesto con f sub b. Y para eso vamos a evaluarlo punto a punto. Entonces, además, para todo x en G, en el dominio,
tenemos lo siguiente. Tenemos que f sub a compuesto con f sub b, esto evaluado en x. Bueno, esto es simplemente, por definición, es f sub a evaluado en el elemento f sub b de x. Y ahora, ¿qué es lo de adentro? Lo de adentro es simplemente b estrella x. Y ahora, evaluar este elemento en f sub a sería hacer a operado con este elemento, b por x. ¿Ya? Y aquí hay que sospechar que esto se va pareciendo a algo que ya definimos antes. Porque noten que ahora, si yo asocio de una manera distinta, puedo escribir esto, ¿cierto? Aquí ocupé la asociatividad. Entonces ahora, esto de acá, como, como G estrella es un grupo, en particular es estructura algebraica, esto pertenece a G, y esto yo lo puedo escribir en términos de la F que definí antes. ¿Y qué va a ser? Va a ser precisamente el elemento F sub A estrella B de X. Y esto es válido para todo X, ¿ya? Entonces, esto muestra que F sub A compuesto con F sub B, esto no es más que decir F sub A estrella B. Y ahora, este elemento, ya lo dijimos, pertenece a G. Y por lo tanto, por definición de S, esto va a pertenecer a S. ¿Ya? ¿Cierto? Y con esto, como A y B eran arbitrarios, se concluye que S con la composición es estructura algebraica. Porque cada vez que compongo funciones en S, me da otra función en S. Veamos qué grupo. Entonces esto lo voy a mover hacia abajo. Veamos qué grupo. Entonces, para ver qué grupo, tenemos que chequear algunas propiedades. Entonces, por ejemplo, digamos la asociatividad. Bueno, pero en realidad ya sabemos que la composición de funciones es asociativa. Lo sabemos por propiedades vistas en el curso antes. Entonces, no la vamos a chequear porque ya lo sabemos. Entonces, esto le ponemos check, conocido, de antes. Desde antes en el curso. Pero por lo menos hay que decirlo, ¿ya? ¿Qué nos falta? Nos falta decir que que existe un neutro, ¿cierto? Estoy chequeando las propiedades de un grupo. Y aquí hay que recordar un poco cómo se comportan las funciones. Entonces, si se recuerdan, cuando uno tiene funciones, la composición por la identidad siempre deja la función igual. Así que en realidad en esta parte tenemos que tratar de justificar que la identidad pertenece a S. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, cierto, como G estrella es grupo, ¿cierto? Bueno, ya dijimos, o ya lo usamos, pero posee neutro
E, ¿ya? Entonces, este neutro E, aquí cuando retrocedemos un poco y vamos a la definición del F sub A, si aquí en esta parte ustedes enchufan el neutro, noten que el F sub E de X es simplemente X, porque el neutro no le hace daño a nadie. Entonces, cuando consideramos la función F sub E, esa va a ser nuestra función identidad en realidad, que va a representar al neutro. Entonces, eso lo voy a escribir. Entonces, así, bueno, como el neutro evidentemente pertenece a la estructura, entonces F sub E, ¿cierto? Pertenece a S, por definición. Pero notar que, bueno, para todo X en G, vamos a tener lo que les dije. Entonces, F sub E de X es igual a E por X, pero como E es el neutro, esto va a ser simplemente X. Entonces, por lo tanto, concluimos que F sub E en realidad es la identidad en G, ¿cierto? Y bueno, esta función verifica que verifica lo siguiente. Verifica que cuando componemos por la izquierda o por la derecha, la función con la cual estamos componiendo queda igual, porque la identidad en realidad no hace nada. La identidad me devuelve exactamente lo mismo. Entonces, verifica que, cierto, por un lado, la identidad en G compuesta con F sub A, esto es simplemente F sub A, y que F sub A compuesta con la identidad en G es igual a F sub A nuevamente. Y aquí en realidad asegúrense con verificarlo por A, en ambos órdenes, digamos la identidad con FA y FA con la identidad, porque la estructura de las funciones no es conmutativa. Recuerden que la composición no necesariamente conmuta, así que hay que escribirla desde ambas direcciones, desde ambos órdenes. Pero bueno, tenemos esto y tenemos esto, con lo cual, y esto es para toda F sub A en S, con lo cual, o con lo que, ¿cierto? La conclusión es F sub E es el neutro en S con la composición, ¿cierto? Y esta F sub E no es más que la identidad en G. Entonces ya demostramos que la estructura posee un neutro. Lo único que resta ver ahora es que toda función posee un inverso. Entonces vamos a ver inversos. Entonces, sea, digamos, un F sub A en S, entonces tenemos que demostrar, por demostrar que existe una función G en S tal que, bueno, F sub A compuesto con G y también G compuesto con F sub A, esto me tiene que dar el neutro, porque eso es precisamente la definición de ser inverso. El inverso de un elemento es tal que cuando lo operas con él, te da el neutro. Entonces, en este caso, vamos a ocupar el desarrollo que hicimos para estructura algebraica. Entonces, notemos lo siguiente.
Notemos lo siguiente, notemos que de alguna manera aquí voy a partir de este lado y voy a tratar de llegar a G escribiéndolo hacia esta dirección. Entonces, bueno, nosotros ya vimos que la identidad en G es igual a, bueno, F sub E, donde E es el neutro. Pero noten que yo puedo escribir el neutro de la siguiente manera. Voy a ocupar este A que está aquí abajito, donde este A pertenece al grupo, evidentemente, y voy a usar que tiene neutro, o sea, perdón, inverso. Entonces, F sub E lo puedo escribir como F sub A estrella A a la menos uno. Y em, yo ya vi, por la parte en que demostré que esto era estructura algebraica, que esta función de acá en realidad puede ser f sub a compuesto con f sub a a la menos uno. Pero miren a lo que llegué. Tengo f sub a, tengo f sub a acá, y acá tengo una función g, tal que yo la compongo con f sub a y me da la identidad. Así que, y también, y análogamente, la identidad en G también se puede escribir como f sub a a la menos uno compuesto con f sub a, ya porque simplemente puedo conmutar el inverso con el elemento. Entonces acá tengo fa y acá tengo una función g que me cumple lo que yo quiero. Entonces, por lo tanto, de nuevo voy a parar esto hacia abajo. Entonces, por lo tanto, el inverso de f sub a es precisamente f sub a a la menos uno. Y esto vale para cualquier f sub a. Así que he concluido que todos los elementos en ese con la composición poseen inverso. Entonces, por lo tanto, ¿cierto? La estructura S con la composición es grupo. ¿Ya? Y bueno, noten que las funciones que están acá son todas biyecciones, así que esto es un... Aquí lo que hay son permutaciones. ¿Ya? Eso lo voy a decir de nuevo cuando concluya el teorema. Ya, entonces tenemos esa conclusión y ahora vamos con la parte C, que es demostrar que G estrella es isomorfo a S con la composición y vamos a concluir el resultado, el teorema de Cayley. Quizá puedo mover esto para abajo un poco. Y bueno, entonces tenemos que decir que la estructura, el grupo G estrella perdón, G estrella es isomorfo a S con la composición y para eso tenemos que encontrar un isomorfismo entre ambos, ambas estructuras. Entonces, en realidad, recuerden que S es igual a F sub A con A en G. Pero bueno, aquí como que de alguna manera está implícito el hecho de que para cada A hay una función F sub A. Entonces, de la escritura simplemente podemos proponer la siguiente función. Entonces, esto inspira a proponer lo siguiente. Entonces, sea una función que denoto phi, que va a partir del G y me va a dejar un elemento en S, dada por lo que le acabo de decir. Phi de un elemento A es simplemente la función f sub A.
Entonces aquí yo estoy mandando un elemento del grupo a una función. Demostremos que esta función es un isomorfismo. Entonces, típicamente partemos por la inyectividad. Entonces, em, sean, digamos, em, A, B en G, tales que phi de A es igual a phi de B, ¿cierto? Esto significa, esto es que f de A es igual a f eh, sub B. Y bueno, aquí hay varias maneras de proceder. Por ejemplo, podrían hacer, em, por ejemplo, ¿qué significa esto? Significa que luego, para todo x en G, tienen que, bueno, f sub A de x es igual a f sub B de x. Porque, bueno, si las funciones son iguales, coinciden en cada punto. Pero esto es lo mismo que decir que A asterisco x es igual a B asterisco x, ¿cierto? Para todo x. Y ahora, em, como G es un grupo, cada x posee un inverso. Entonces ahora ustedes pueden operar. Esto va a implicar que si operan a estrella x, ¿cierto? Por el inverso de x por la derecha, ¿cierto? Esto es para todo x. Y asocian apropiadamente, esto les va a dar, me voy a saltar aquí unos pasos. Esto es análogo a la parte A. Entonces demuestran que A es igual a B, ¿cierto? Y esta es la conclusión que yo quería, porque partí de esto y llegué a esto, por lo cual, por lo que phi es inyectiva. ¿Ya? Vamos con la sobreyectividad. Tengo que seguir. Entonces, vamos con la sobreyectividad. Entonces, ahora sea, o no, en realidad vamos a justificarlo más breve. Porque notar que, bueno, uno lo podría hacer por definición, pero acá es medio redundante. Es como los ejercicios de numerabilidad, de cardinalidad, que en realidad el codominio era justo la imagen del dominio. Y en realidad eso es lo que vamos a escribir ahora. Entonces, notamos lo siguiente, que phi ahora de G, conjunto imagen, esto es por definición todos los phi sub A con A en G, eso sería mi definición de conjunto imagen, pero esto es lo mismo que los phi sub A son simplemente los f sub A con A en G. Pero esto es lo mismo que decir igual a S. Eso es S. Entonces, como el conjunto imagen del dominio me da exactamente el codominio, entonces, por lo tanto, tengo que phi es sobreyectiva.
¿ya? No hay mucho más que decir. Recuerden que el conjunto imagen del dominio siempre está contenido en el codominio, pero no son iguales siempre. Y cuando son iguales, la función es sobreyectiva. Y eso es lo que estoy ocupando acá. Vamos con lo último, que sería probar que es un homomorfismo. Bueno, para esto tomamos sean A, B en G y tenemos que demostrar que, em, bueno, la operación de la partida se respeta en la llegada por la función phi. Entonces vamos a tener que demostrar que esto de acá, que cuando yo opero en la partida, en el dominio, eso me da la operación de las imágenes en la llegada. Entonces esto es, bueno, por definición simplemente, esto es f sub a estrella b. Pero yo ya vi en la parte anterior que esto es lo mismo que decir f sub a compuesto con f sub b. ¿De acuerdo? Y después de esto, bueno, f sub a es simplemente f phi de a. Esto va a estar compuesto con phi de b. ¿De acuerdo? Entonces, con esto concluyo que es un isomorfismo. Phi es un homomorfismo, es homomorfismo biyectivo, por lo tanto es un isomorfismo. Entonces, lo que hemos demostrado hasta este punto, hemos demostrado que la estructura G estrella es isomorfa a la estructura S con la composición. Y lo último que hay que decir es lo siguiente, es que también, bueno, S, como está definido, es un subconjunto de las funciones f de G en G biyectivas. ¿De acuerdo? Yo no sé si la otra inclusión es cierta. Yo no sé si esto es cierto. Pero sí sé que por lo menos es un subconjunto. Porque todas las funciones que están acá son biyectivas de G en G. Pero no sé si son todas las funciones biyectivas. Entonces, en general, solamente tengo esta contención. ¿De acuerdo? Y así, también el S con la composición es subgrupo de, bueno, la estructura de las funciones biyectivas con la composición, ¿cierto? Porque el S con la composición es un grupo y ese es un subconjunto de las biyectivas. Entonces, esto es lo que en el inicio habíamos llamado el grupo de permutaciones, ¿ya? Y hemos demostrado que G estrella como estructura es isomorfo a un subgrupo de las permutaciones. Entonces, esto es el teorema de Cayley. ¿Ok? Entonces, eso es todo lo que quería decir en la pregunta uno, una pregunta bastante bonita y que, bueno, espero que les ayude con su estudio. Vamos acá, quizá mejor agrego una hoja. Eso. Em, Vamos con la pregunta 2.
Entonces, en esta pregunta el objetivo es aplicar el teorema de caracterización de subgrupos, ¿cierto? Que me dice que H estrella es subgrupo de G estrella si y solo si esencialmente tres condiciones se cumplen. Uno, H es distinto de vacío. Dos, H es un subconjunto de G. Y tres, eh, X operado con el inverso de Y pertenece a H para todo X y en H. Entonces eso sería el teorema de caracterización de subgrupos que vamos a aplicar en este caso. Entonces acá tenemos G estrella, un grupo abeliano. Entonces abeliano significa que ahora la operación estrella es conmutativa. Y vamos a tomar H y K, dos subgrupos. Y con estos dos subgrupos vamos a definir un nuevo conjunto que denotamos de esta manera. Aquí no se mareen con la notación, eso es solamente un símbolo para un conjunto. ¿Y cuál conjunto? El conjunto de todas las operaciones de H con K, donde H está en H y K está en K. Y vamos a demostrar que este conjunto de acá, es un subgrupo de G estrella. Entonces vamos a ocupar el teorema de caracterización de subgrupos. Entonces partamos verificando cada una de las condiciones que están acá. Entonces partamos por la uno. Entonces veamos que, por demostrar que H estrella K es distinto vacío. Bueno, la manera de demostrar que las cosas son no vacías en este tipo de ejercicios es relativamente sencilla, porque cada vez que algo es un grupo o un subgrupo, debe contener al neutro. Entonces, eso es lo que vamos a ocupar. Entonces, como H, K son subgrupos, entonces, eh, por lo menos tenemos que E pertenece a H y E pertenece a K, ¿cierto? Y aquí E es el neutro. Bueno, luego, evidentemente, este elemento de acá, E, operado con E, que es el neutro, esto me da simplemente el neutro. Pero como el neutro se escribe de esta manera, donde aquí yo lo puedo ver como elemento de H y aquí yo lo puedo ver como elemento de K, entonces esto me demuestra que el neutro pertenece a H asterisco K. Entonces así, por lo tanto, H asterisco K es no vacío, porque por lo menos va a contener al neutro. Vamos con la condición 2 de que H está contenido en G. Entonces, esto es por demostrar que esto se deduce rápidamente porque como, bueno, como la operación asterisco es LCI, bueno, em, para todo H en H y para todo K en K mayúscula, tenemos que H operado con K
está en G, simplemente, porque H es subconjunto de G y K es subconjunto de G, ¿cierto? Y esto me implica que en realidad H asterisco K grande, esto es un subconjunto de G. Aquí, perdón, tenía que escribir esto, ¿ya? Así que H asterisco K es un subconjunto de G. Y eso viene simplemente del hecho de que la operación es una LCI. Vamos con la tercera, que es la más imponente de verificar, que sería ver que em, para todo x, y en h asterisco k, x operado con y a la menos uno, esto sigue estando en h. Bueno, perdón, esto es h asterisco k. Entonces, sean x, y elementos en h asterisco k. Entonces, por definición de h asterisco k, em, bueno, tenemos que x se puede escribir de la siguiente manera, con un h sub 1, con un k sub 1, y, ¿cierto? Y se puede escribir como un h2 asterisco k2, ¿cierto? Para algunos h1, h2 en h, k1, k2 en k. Luego, y ahora tengo que hacer esta operación. Tengo que hacer esta operación de acá. Entonces, luego, x asterisco y a la menos uno. Bueno, esto es lo mismo que decir h1 asterisco k1 por em, el inverso de h2 asterisco k2 a la menos uno. Y aquí tengo que encontrar alguna forma de escribir esto como un elemento de h asterisco k. Es decir, tengo que encontrar una escritura que me diga que esto es eh, algo, que esto sea un a por b, donde este a pertenezca al h y donde este b pertenezca al k, porque esa es la definición del h asterisco k. Y para eso vamos a operar esto de acá. Entonces lo primero va a ser, por ejemplo, decir, bueno, este inverso que está acá lo voy a deshacer. Además, los paréntesis los voy a sacar porque como la operación es asociativa, los paréntesis son relevantes. Entonces aquí escribo H1, asterisco K1, asterisco. Y aquí cuando yo hago el inverso de un producto, en general este producto se da vuelta. Cuando la estructura es conmutativa, da lo mismo. Pero cuando no, tiene que el inverso de un producto eh, se tiene que dar vuelta el producto y tomar la inversa de eso. Bueno, aquí estamos casi. Entonces aquí lo que ocupé fue básicamente que a asterisco b a la menos uno es b a la menos uno asterisco a la menos uno, y ocupé la asociatividad para sacar los paréntesis. Y ahora conmutemos. Y voy a hacer voy a conmutar hartas veces. Entonces aquí, por ejemplo, voy a conmutar este para allá y después
en esa posición voy a conmutar este para acá. Y fíjense lo que me va a dar. Entonces, primero me va a dar este por este y después este por este. Me termina dando esto. H1, asterisco, H2 a la menos 1. Y aquí me va a dar por K1, asterisco, K2 a la menos 1. Entonces aquí conmuté. Conmutatividad. Porque el grupo es abeliano. ¿Cierto? Grupo abeliano. Pero acá noten lo siguiente. Como H es un subgrupo de G, este elemento de acá, por caracterización de subgrupos, tiene que pertenecer a H, porque es un elemento operado con el inverso de otro. Y esa es la tercera condición del teorema de subgrupos. Entonces, como H es un subgrupo, satisface estas tres condiciones. En particular, satisface esta de acá. Así que H1 asterisco H2 a la menos 1 es un elemento de H. Y análogamente, K1 operado con K2 a la menos 1, esto tiene que pertenecer a K, porque K también es un subgrupo. Entonces, ¿cierto? Eso es lo que voy a escribir. Entonces, quizá pongo esto para acá. Entonces, aquí por caracterización de subgrupos, dado que H y K son subgrupos, entonces tenemos que H1 asterisco H2 pertenece a H y K1 asterisco K2 a la menos 1 pertenece a K. Así, bueno, esto de acá, si quieren ponerle un paréntesis, entonces esto de acá es un elemento de H, esto de acá es un elemento de K, por lo tanto, hemos demostrado que X asterisco Y a la menos 1 es un elemento de H asterisco K. Y así concluimos, porque hemos demostrado que H asterisco K satisface esta condición y esta condición. Así que H asterisco K es efectivamente un subgrupo. ¿Ok? Bueno, vamos con la pregunta 3. Aquí la idea va a ser ocupar el teorema de Lagrange. Entonces, el teorema de Lagrange dice lo siguiente, que si G es grupo finito y H es subgrupo, entonces el cardinal de H divide a el cardinal de G. Eso es el teorema de Lagrange. Así que en este ejercicio tenemos un grupo finito de cardinal 4. Tenemos que demostrar que cualquier elemento que no sea el neutro va a satisfacer que su tercera potencia, o sea, A operado consigo mismo 3 veces, es distinto del neutro. Bueno, la solución de este problema es bastante interesante, así que pongan la atención. Em, entonces tenemos que, supongamos por contradicción,
por contradicción que existe A en G sin el neutro, tal que A al cubo es igual al neutro. Bueno, veamos qué, qué podemos hacer con esto. Bueno, yo ya les di una pista y es que esto vamos a tener que ocupar el teorema de Lagrange. Entonces, noten que siempre que tenemos un subgrupo, esto divide esto. Así que si queremos llegar a una contradicción usando el teorema de Lagrange, podríamos tratar de ver qué sucede con esta conclusión que está acá. Y para ver qué sucede con esa conclusión que está ahí, tratemos de construir un subgrupo. Entonces, ahora construyamos un subgrupo de G. ¿Ya? Aquí todo el rato le puse, bueno, aquí por el enunciado esto es un punto, pero da lo mismo, ¿ya? G punto, esa es la estructura. Entonces construyamos un subgrupo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, notemos tres cosas. Entonces, vamos a tomar este elemento, porque estamos suponiendo que existe, SA, y tomemos ese elemento, y más que eso, tomemos las potencias de este elemento. Entonces, por ejemplo, uno, notemos que, bueno, ya sabemos que A es distinto del neutro, ¿ya? Así que, bueno, quizá lo anoto, eso lo tenemos por hipótesis, pero A ya es distinto del neutro. Ya, ¿qué más podemos decir? Estudiemos las potencias de A. Entonces, A cuadrado, notemos que esto también es distinto del neutro. ¿Y por qué? Esto, bueno, esto de acá arriba es por hipótesis. Esto de acá es, pues, de lo contrario, por contradicción, si A cuadrado es igual a E, entonces esto me implica que A es igual a E, lo cual es una contradicción, ¿cierto? Porque aquí yo puedo operar por el inverso de A y me va a quedar A igual a E, lo cual no es el caso. Y también notemos que A cuadrado es distinto de A, por la misma razón, pues si A cuadrado es igual a A, entonces de nuevo yo puedo operar por el inverso y me queda que eh, A es igual a E, lo cual no es el caso. ¿Ok? Así, cuando yo em, miro los elementos E, A y A cuadrado, todos estos elementos son distintos. Y eso va a ser importante. Em, entonces, con esto, perdón, con esto, eh, el elemento E, A y A cuadrado son distintos. Más aún, y como yo quiero construir un subgrupo, notar que, observación 4 como A al cubo es igual al neutro, E, que esto también lo tengo por hipótesis, entonces esto me dice lo siguiente. Me dice que A cuadrado por A es igual a, y ahora yo lo puedo desglosar en el otro orden, A por A cuadrado, esto es igual a E.
Y esto me dice que el inverso de a la menos de a es simplemente a cuadrado y que el inverso de a cuadrado es simplemente el a, ¿cierto? Porque cuando yo tomo este elemento y lo multiplico por este, me da el neutro y al revés también. Así que tengo esta conclusión de acá, que es bien importante. Así que con esto, note que la estructura E a cuadrado es subgrupo de G. ¿Por qué? Porque, bueno, contiene el neutro. Contiene el neutro. Em, todo elemento posee inverso porque el inverso del neutro es el mismo inverso, o sea, es su mismo inverso. El inverso de A es el A cuadrado, el inverso de A cuadrado es el A. Y bueno, como yo estoy suponiendo que de fondo el G es un grupo, yo ya tengo la asociatividad. Así que esto de acá conforma un subgrupo de G. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Pero, y aquí viene el gran em, pero el orden o el cardinal de este subgrupo es evidentemente 3 porque son tres elementos distintos, y 3 no divide a el cardinal de G, que es igual a 4 porque el teorema de Lagrange me dice que obligatoriamente si tengo un subgrupo, entonces el cardinal del H del subgrupo divide el cardinal de G. Pero si yo logro construir este subgrupo, entonces termino con que 3 divide a 4, lo cual es falso. Entonces, esto es como por Lagrange, 3 divide a 4, lo que es falso. Entonces, de aquí decimos cuál fue el error. Bueno, el error fue haber asumido que pasaba esto de acá. Así que necesariamente, por lo tanto, necesariamente, em, para todo A en G sin el neutro, A al cubo es distinto de E. Porque si no fuera el caso, llegamos a una contradicción. ¿Ok? Em, entonces, eso. Ya. Em, espero que se entienda. El teorema de Lagrange tiene este tipo de aplicaciones, sobre todo cuando quieran encontrar subgrupos de un grupo. El teorema de Lagrange también es útil porque les va a restringir como el tamaño de los conjuntos que tienen que buscar. Por ejemplo, aquí mismo, si tienen un grupo de cardinal 4, entonces ya saben que los subgrupos tienen tamaño 1 o 2 o 4, que sería el mismo grupo. Pero los que no son iguales al grupo tienen tamaño 1 y 2. Y 3 no puede ser porque 3 no divide a 4. Entonces cuando quieran buscar subgrupos de un grupo,
teorema de Lagrange les restringe como el espacio de búsqueda, porque tienen que buscar los divisores, subgrupos con el tamaño de los divisores del cardinal del grupo. ¿Ya? Eso para que les quede. Y ahora vamos con la pregunta 4, que es una pregunta también bastante buena, que tiene un objetivo. Entonces aquí la pregunta 4 de nuevo tiene un esquema de demostración para ver que ahora pasamos al terreno de los anillos, es decir, a estructuras que se ven del estilo un conjunto con una operación más y un por, donde aquí hay que tener un poco cuidado porque esto es una notación simplemente. Este más y este por es una notación simplemente para operaciones que pueden ser más generales que la suma y la multiplicación. ¿Ya? Entonces tenemos anillos y el objetivo es demostrar que en anillos finitos ser no invertible es equivalente a ser divisor de cero. Digamos, ese es el esquema que nos plantea la pregunta. Entonces, aquí quiero hacer un comentario. Quiero hacer el comentario de que la implicancia que va hacia esa dirección siempre es cierta. De hecho, la vamos a demostrar en la parte A que se ve aquí abajo. Siempre es cierta independiente del cardinal de A. ¿Ya? Y ahora, la implicancia que va hacia allá, en esta dirección, cierta cuando el cardinal de A es finito, ¿ya? Que va a ser la parte B, ¿ya? Así que con eso en mente, hagamos la pregunta. Entonces vamos a tomar primero un anillo simplemente y vamos a mostrar que si tengo un elemento que es divisor de cero, entonces este no puede poseer un inverso. O sea que no es invertible, ¿ya? Entonces tomemos este elemento X que es divisor de cero. ¿Qué significa ser divisor de cero? Entonces, existe un Y en A que no es el cero, y aquí el cero del anillo lo denoto cero sub A. Entonces, existe un Y distinto de cero en A, tal que, bueno, X por Y es igual al cero de A. ¿Ya? Bueno, queremos concluir que no posee inverso. Así que supongamos por contradicción, para cosas que no existe, en realidad siempre es como bueno suponer por contradicción que existen. Entonces supongamos que X posee inverso X a la menos uno, ¿ya? Entonces con esto voy a pescar esta igualdad de acá y la voy a operar por X a la menos uno por la izquierda. Entonces, luego X a la menos uno por X por Y, esto tiene que ser igual a X a la menos uno por el cero de A. ¿Ok? Entonces operé la igualdad que está en rojo, la operé por la izquierda por el X a la menos uno. Bueno, ahora yo tengo asociatividad. En el anillo voy a tener asociatividad. Así que esto es X a la menos uno por X por Y. Y aquí en los anillos tengo que cualquier elemento multiplicado por el cero me da el cero del anillo. ¿Ya?
Bueno, aquí ocupé la asociatividad y que, bueno, A por cero igual a cero en anillos. ¿Ya? Bueno, acá esto, ¿qué va a pasar con esto? Bueno, aquí a la menos uno por x me va a dar simplemente el neutro, perdón, aquí lo denotamos, en el contexto de anillos lo denotamos como uno. El uno de A va a estar operado con y, y esto acá sigue siendo igual a cero. Pero finalmente, ¿qué concluyo? Como el neutro de la multiplicación va a satisfacer que esto es igual a y simplemente, termino concluyendo que el y es cero. Pero esto es una contradicción, pues ya habíamos dicho que y era distinto de cero, acá. Porque esa es la definición de ser divisor de cero. Ser divisor de cero, finalmente, es que existe un elemento no nulo con el cual yo me puedo multiplicar y mi resultado va a ser cero. Este fenómeno no ocurre en los números reales, pero sí en otras estructuras. Así que bueno, hemos concluido, entonces llegamos a una contradicción con que y es cero, pero y no puede ser cero. Así que la conclusión acá es que eh, la conclusión acá, por lo tanto, x no puede poseer inverso. Entonces esto es lo mismo que decir que x es no invertible. Así que hemos concluido la parte A. La parte A, que es la implicancia en rojo que está aquí escrita. Ahora vamos a ir con la implicancia en azul. Entonces, recuerden que ahora sí nos ponemos en el caso en que el cardinal de A es finito. Entonces, em, vamos a suponer que el cardinal de A es finito y vamos a demostrar que para todo k distinto de cero, x a la k es distinto de la unidad del anillo. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, del siguiente modo. De nuevo por contradicción. Entonces, si por contradicción suponemos que existe k en n sin el cero, tal que... Ah, y bueno, aquí de base, perdón, quizás debería haberlo anotado, pero aquí supongo que esto y que x es no invertible, porque vamos en la otra dirección. Estamos suponiendo que tenemos un elemento no invertible. Entonces, ahora sí, si suponemos en contradicción que existe un k que hace esto, entonces yo puedo separar esta potencia que está acá y decir lo siguiente, que x por x a la k menos uno, bueno, esto es igual a también xk a la menos uno por x, esto es igual a uno sobre a, perdón, el uno de a. Pero noten lo que significa esto. Tengo x multiplicado por otro elemento en los dos órdenes, y como sucede esto, este elemento de acá tendría que ser el inverso de x, con lo que x a la k menos uno es el inverso de x. Pero esto es una contradicción, ¿cierto? Contradicción, porque el x yo estoy suponiendo que es no invertible, está acá arriba.
Contradicción, pues X es no invertible. ¿Ya? Así que necesariamente, lo voy a escribir acá abajo, necesariamente eh, X a la K es distinto del uno de la estructura para todo K. Natural no cero. ¿Ya? Vamos con la parte 2. Entonces ahora tenemos que demostrar que existen n y m naturales, tales que estas potencias son iguales. Y aquí, bueno, el n y el m son distintos, ¿ya? Porque si no sería trivial. Pero vamos a tener que encontrar n y m distintos, tales que las potencias x a la n y x a la m coincidan. Y la solución de esta parte es bastante rápida y de nuevo por contradicción. Entonces, sí, suponemos por contradicción que para todo n, m, de los naturales sin el cero, tales que n es distinto de m, se tiene la negación de esto de acá, que sería x a la n distinto de x a la m. Entonces noten que en español lo que esto significa es lo siguiente, que todas las potencias de x son distintas. Todas las potencias de x son distintas. Y bueno, las potencias, puedo hacer la potencia que yo quiera, del orden que yo quiera. Entonces luego, el conjunto de las potencias de x, como son todas las potencias de x son distintas, este conjunto de las potencias es un conjunto infinito. Es conjunto infinito. Y más aún está contenido en A, ¿cierto? Porque la operación es una LCI. Así que esto es un conjunto infinito contenido en A, lo que contradice, contradiciendo, que el conjunto A tiene cardinal finito, ¿cierto? Entonces necesariamente existe n, m naturales sin el cero, tales que, bueno, las potencias tienen que coincidir. ¿Ya? Vamos con la parte 3, que de nuevo es más o menos rápida. Entonces, por demostrar que existen R y S naturales no cero, tales que se cumple esta igualdad de acá. Ya, aquí en realidad vamos a afirmarnos en la parte anterior. Entonces, eh, por la parte anterior, por la parte 2, ¿cierto? Existen n, m, tales que x a la n es igual a x a la m.
sin pérdida de generalidad, supongamos que n es menor estricto que m. Si no fuera el caso, bueno, inviertan el rol de los parámetros. Entonces, sin pérdida de generalidad, supongamos que n es menor estricto que m y así, bueno, eh, x a la n igual a x a la m. Esto es lo mismo que decir lo siguiente, que x a la m, em, perdón, x a la n menos x a la m es igual a el cero de a. Ya porque en anillos se puede hacer esto, se puede operar como casi como si fuesen números. Y la resta acá es en realidad sumar el inverso, pero bueno, lo voy a escribir como resta simplemente. Después, en anillos yo también puedo factorizar, así que esto va a ser x a la n operado con, cuando factorizo acá me aparece el uno de la estructura, ojo, menos x a la m menos n. ¿Ya? En anillos yo puedo hacer todo esto, cero de a. Así que ya llegué a lo que quería concluir, porque aquí basta tomar, en lo que queremos demostrar, basta tomar que el S sea igual a mi N y que mi R sea igual a M menos N. Y concluyo esta igualdad que está aquí arriba. Y con eso se concluye. ¿Ya? Y ahora vamos con la conclusión. Entonces, parte 4 concluye que X es divisor de cero. Entonces, para esto, vamos a demostrar lo siguiente. Vamos a demostrar que eh, para cualquier valor de S, de SR, los naturales, sin el cero, la igualdad X a la S por uno menos uno a menos X a la R, esto me da el cero de A, esto me va a implicar que X es divisor de cero. Esto es lo que vamos a demostrar. Porque a priori yo no conozco el valor de S. S puede ser cualquier potencia, si ustedes se fijan. Y R también. Entonces, lo que queremos demostrar es que esta proposición de acá, que es lo que teníamos de antes, que es lo que teníamos de antes, me implica siempre que x es divisor de cero. Y cualquiera sea el valor de s. Bueno, como esto es un para cualquier valor de s, voy a fijar el número r y voy a hacer inducción sobre s. Entonces, para esto, fijemos el valor de r y hagamos inducción en s, s natural no cero. ¿Ya? Entonces aquí vamos a demostrar esto, que lo que acabo de decir, lo voy a repetir, que esta relación de acá, para cualquier valor de s, me va a implicar que el x es divisor de cero. Entonces vamos con el caso base,
que vendría siendo S sub 0 igual a 1. Bueno, en este caso, y a ver, este de acá, para que no se pierdan, esto de acá, todo esto que estoy encerrando, es como mi proposición P de S. Así que tengo que verificar que el P de 1 es cierto. Entonces aquí, si es que S0 es igual a 1, entonces tenemos que P de 1 es, bueno, que X multiplicado por 1A menos X a la R es igual al 0 de A. Esto me implica que X es divisor de 0. Ya, esta proposición, esto de acá, esta proposición es cierta. ¿Por qué? Porque, em, bueno, X es distinto de 0. em, Eso lo estoy suponiendo de base. Quizá no lo mencioné antes, pero X es distinto del 0. Y además, por la parte A, tenemos que X a la R es distinto del 1 de A. Cualquier potencia de X es distinta del 1. Entonces, en particular, X a la R es distinto del 1. Es decir, 1 sub A menos X a la R es distinto de 0 de A. Entonces, ¿qué concluyo? Concluyo que tengo X que no es 0 y concluyo que existe otro elemento que no es 0 y tal que multiplicados me dan 0. Luego, como X por X que no es 0 multiplicado por 1A menos X a la R que no es 0, esto me da 0A. Entonces, esto implica que X es divisor de 0. ¿Ya? Así que esta proposición de que está acá es verdadera. Bueno, vamos con la hipótesis de inducción, la hipótesis inductiva, perdón. Entonces, vamos a hacer una inducción débil simplemente. Entonces, hipótesis inductiva, digamos, entonces sea eh, un S mayor que uno y supongamos que P de uno, P de 2, etcétera, hasta P de S son verdaderas. Veámoslo para P de S más uno. Veamos P de S más uno. Entonces, P de S más uno, tenemos que estudiar la proposición acá, cuando aquí le ponen más uno. Tenemos que ver que esa proposición es cierta. Entonces, partamos del lado izquierdo acá y tratemos de concluir esto, ¿cierto? Porque eso es hacer inducción. Entonces,
em, P de S más uno. Entonces, notemos que si x a la S más uno por 1a menos x a la R, si esto es igual a 0 de a, entonces esto es lo mismo que escribir esto. Aquí yo puedo deshacer esta potencia y esto va a ser x por, y aquí voy a poner un paréntesis más grande, el elemento x a la s por 1a menos x a la r. Y todo esto es igual a 0a. Y esto yo lo supongo porque es la hipótesis de mi P. ¿Ya? Así que aquí tenemos que tratar de ver que x es divisor de cero en todos los casos posibles. Entonces, aquí nos vamos a apoyar en el valor de esto. Entonces, caso uno, si vamos a fijarnos en los casos en que esto vale cero y que es distinto de cero, porque es la única información que podemos manejar, porque nosotros por hipótesis inductiva vamos a ver información sobre este término que está acá. Así que en ese en el que conviene, digamos, hacer los casos. Entonces, por ejemplo, partamos con el caso en que esto de acá es cero. Entonces, si x sub s por 1a menos x a la r, si es que esto es cero, bueno, yo ya sé que como estoy suponiendo que p de s es cierta, entonces, si p de s es cierta, entonces suponer esto me va a dar que x es divisor de cero. Así que yo vuelvo para acá y en ese caso, entonces x es divisor de cero simplemente por hipótesis inductiva. ¿Ya? Ahora veamos el otro caso. Veamos el caso en que si x a la s por 1a menos xr, esto es distinto de cero. Entonces veamos, volvamos a la igualdad que está acá. Entonces, si esto de acá es distinto de cero, y yo ya sé que esto de acá es distinto del cero, lo cual he estado suponiendo todo el tiempo, entonces tengo que para este x existe todo este término que no es cero y que al multiplicarlos me da cero. Entonces, en el caso en que esto es distinto de cero, entonces de nuevo concluyo lo mismo. Entonces, x es divisor de cero. Pues, ¿cierto? Lo que acabo de escribir, x por x a la s por 1, el 1a menos x a la r, esto es igual a 0a, donde esto es distinto de cero y esto de acá es distinto de cero. Así que el x de nuevo termina siendo un divisor de cero. ¿De acuerdo? Entonces, les queda eso. Y bueno, concluimos que, concluimos de esta manera, concluimos que P de S más uno es cierta. Que sí, por inducción hemos demostrado lo que queríamos demostrar. Que en cualquier caso, para cualquier valor de S, esta proposición de acá siempre me implica ser divisor de cero. Así que el X es divisor de cero.
por la parte, ¿cierto? Por la parte, esto por la parte 3, x es divisor de cero. Hemos concluido. Vamos con la última pregunta que no está anotada acá. Y con esto terminó el auxiliar. Hay una pregunta acá, pero esa ahora sí que se las voy a dejar a ustedes para que la revisen en la pauta, porque si no esto va a quedar muy largo y no me dan los tiempos. Entonces, la última pregunta que no está anotada acá es la siguiente. Es, ¿sigue siendo cierto la conclusión en el punto 4 si el cardinal de A es infinito? Porque esa fue una hipótesis bien fundamental que hicimos para el desarrollo. Noten que la ocupamos en la parte 2 donde vimos que existían estas potencias, todas las potencias son, perdón, que existen potencias que son iguales de X. Ahí ocupamos la finitud de A. Entonces, si relajamos esto, si relajamos la finitud de A, seguirá siendo cierto y la respuesta es que no. Entonces, aquí es no. Eh, sea, tomemos el anillo de los enteros con la suma y la multiplicación usuales. Entonces tenemos que, evidentemente, el cardinal de z es, bueno, es infinito y que todo elemento salvo uno no es invertible, no es invertible para la multiplicación. Ya, entonces, por ejemplo, 2 no es invertible para la multiplicación, ¿cierto? Porque el inverso cae en los reales, no es un número entero, sería un medio, pero un medio no está en los enteros. Así que en esta estructura el 2 no es invertible. Sin embargo, recuerden que en la parte anterior mostramos que en grupos finitos, o sea, en anillos finitos, eh, los, los no invertibles son divisores de cero. Pero en este caso el cardinal es infinito y además tenemos que el 2 no es invertible, pero tampoco es un divisor de cero. 2 tampoco, eso es importante, tampoco es divisor de cero, ¿cierto? Pues no existe un k entero distinto de cero, lo que es importante, tal que 2 por k sea igual a cero. O sea, si tomo esta ecuación y la resuelvo, necesariamente tengo que el k es cero. Así que no existe ningún otro elemento no nulo que multiplicado con el 2 me dé cero. Así que el 2 no es un divisor de cero, tampoco es invertible.
Así que la respuesta a esta pregunta, ¿sigue siendo cierta la conclusión? No, no sigue siendo cierta la conclusión. Así que es importante suponer la finitud del anillo. ¿Ok? Bueno, con esto termino el auxiliar. Eh, yo creo que es un auxiliar que estuvo bastante denso, pero en cualquier caso igual me pueden escribir o repiten el video o me pueden escribir claramente por el foro o el correo. ¿Ya? Así que eso, espero que lo entiendan y bueno, nos vemos pronto. Adiós.